quiero darles la bienvenida a una nueva presentación de Editorial Jusvaires. Esta presentación tiene para nosotros un cariz especial porque este libro es un libro que surge de un concurso de cuentos que realiza el Colegio Público, y en el marco de un convenio de colaboración que tenemos con el Colegio Público de la Abogacía, editamos y publicamos este libro. Bueno, dicho esto, le voy a dejar la palabra a los protagonistas del Colegio Público. Quiero agradecerle a todos los que a diario hacen Editorial Jusvaires el enorme esfuerzo que han hecho en las circunstancias en las que estamos desalojados de nuestras oficinas por un problema técnico. Igual hemos llegado a todas las presentaciones y a todas las actividades que tenemos en el stand, que son muchísimas, y los invito a que ingresen a nuestra página, vean nuestros contenidos, que todos son de descarga gratuita, y a partir de esta presentación pueden bajar también el libro del Colegio Público de la Abogacía, el libro de cuentos de nuestra página. Bueno, muchas gracias. Le voy a dar la palabra al presidente del Colegio Público de la Abogacía, el doctor Gil Lavedra. Bueno, muchas gracias, Alejandra, que está representando a la Editorial Jusvaires, que ha tenido esta iniciativa tan elogiable de publicar los libros, los cuentos del concurso. Gracias a ustedes que se han molestado también hasta acá para participar de esta actividad. Desde el Colegio Público de la Abogacía, a través de la Comisión de Cultura, hemos tratado de intensificar todo aquello que sean actividades culturales. Entendemos que nuestra tarea no solamente es por mandato legal ejercer el poder de policía sobre la profesión, ayudar y cooperar para el mejor ejercicio profesional, y además la posibilidad de que el colegio sea un ámbito para desarrollar inquietudes de todo tipo, y sobre todo sustancialmente las culturales. De esa manera nació esta propuesta de hacer un concurso de cuentos para que los abogados y las abogadas pudieran manifestarse sus vocaciones literarias. El derecho y la literatura tienen muchos puntos en común, se encuentran en muchos ámbitos. El derecho también expresa de alguna manera distintas formas que han tenido su manifestación en la literatura, en el cine, en el arte, etc. Por eso hicimos este concurso de cuentos, que ha tenido, a través de un jurado que agradezco muchísimo la deferencia de habernos acompañado, de haber ayudado. Bueno, ha tenido obviamente 3 ganadores, un primer ganador, que es de un segundo premio, y un tercero, que acá nos van a acompañar. Pero la editorial ha decidido también publicar toda una serie de cuentos que han participado también de este concurso, para dar obviamente lugar a la creatividad, a la imaginación. Van a encontrar ustedes cuentos de toda naturaleza. Por lo tanto, bueno, yo celebro muchísimo esta iniciativa, vuelvo a agradecerles la presencia a todos, y le voy a dar la palabra a Julia Sleiman, que tuvo a su cargo la coordinación y llevar a cargo todas esas actividades. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá. Como bien comentaron, comentó el doctor Gil Lavedra y la doctora García, esta fue una iniciativa gestada en la Comisión de Cultura, y bueno, luego de un debate, de pensar a ver si había algún tema en particular,
o no, que guiara a nuestros colegas escritores, decidimos que la temática fuera libre. De ahí viene el título de lo que hoy es esta publicación, Cuento Libre. Y bueno, y simplemente agradecer desde luego al doctor Gil Lavedra, a la doctora García, al doctor Martín Casares por el apoyo en todo lo que tiene que ver con la promoción y el desarrollo de las actividades culturales en el ámbito del colegio. Y bueno, sin más, presentar a los ganadores, el doctor Sergio Albornoz, la doctora Griselda Perrota y el doctor Carlos Ariel Sánchez, quienes nos van a regalar algunas palabras o quizás leernos sus cuentos. Ahora veremos. Así que bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas y los escuchamos. Gracias. ¿Vamos por acá, por ahí? ¿Anda? Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, como soy el más joven, me eligieron para hacer el agradecimiento general. Por los naranjos, exactamente. Perdón, por acá va mejor. Entonces, no, les decía, como soy el más joven, me eligieron para hacer el agradecimiento en nombre de los que fuimos seleccionados por el jurado y también por el resto de los participantes. En primer lugar, gracias al colegio por la iniciativa del concurso y esperamos que se repita. A ver si este año tenemos nuevo concurso. En segundo lugar, le estamos muy agradecidos al colegio por el jurado que convocó. Realmente un jurado jorobado tuvimos, realmente ilustre, y creo que vale la pena mencionar a los tres miembros. Como soy pésimo con los nombres de pila, los voy a leer. Alejandra Petrella, que tiene una novela que lamentablemente está agotada, así que abajo no la van a conseguir. Miguel Gallá, que es el ganador del premio Clarín de hace 2 años, ¿no? Hace 2 años, con una novela espectacular que les recomiendo a aquellos que no la hayan leído, que la consigan abajo, que es El desierto, para los que les interese las temáticas históricas ambientadas en la época de Rosas, primera conquista del desierto, época de Malones. Muy interesante la novela, muy bien escrita. Y por Eduardo Álvarez Tuñón, que realmente es un caballero de las letras, tiene una pluma exquisita. Si no han leído alguno de sus libros de cuento, creo que se están perdiendo algo de lo mejor de la literatura argentina. Así que les recomiendo cualquiera de los libros de cuentos de ellos. Así que nuestro agradecimiento al jurado, en nombre de todos, el agradecimiento a Jusbaires por el laburo de imprimir el libro, y también los tres lo que les queríamos decir es el agradecimiento más importante es a ustedes, porque no hay literatura y no tiene ningún sentido la actividad editorial y no tiene ningún sentido nuestro arte si del otro lado no hay lector. Entonces, hasta que no exista un lector, esto es simplemente un manuscrito o un papel impreso. El que le da sentido a esto son justamente ustedes. Y en un día complicado, día de semana, horario complicado, paro de transporte, que la sala esté llena, realmente nos llena de alegría. Así que muchísimas gracias por venir. Hasta ahí los agradecimientos generales. Y si me permiten 15 segundos, algo personal. En la sala hay un viejo compañero y querido amigo, el profesor Javier Chávez, que realmente es un tipo que nació con un talento para opacar a Tarico, pero en vez de ser humorista se dedicó a la geografía. Y como nos pasa a todos, después de bastantes años de estar en la profesión, parece que empezó a incursionar por el arte del dibujo. Y realmente me honró ilustrándome este cuento, que después se los quería mostrar y que les quiero hacer un comentario respecto de esta cuestión. Él ilustra este cuento que es 11 historias, 12 árboles, que ahora vamos a leer, ¿no?
Sí, sacarle la foto así, le hacemos promoción. Creo que esto que les voy a decir, vamos a estar todos de acuerdo. Cuando yo vi el cuento que me encantó, dije, pero estos no son los protagonistas del cuento. Dije, pero este no es el jardín que escribí yo. No es así. Lo primero, o sea, bárbaro, divino, que esto, que lo otro, pero che, Javier, esto no es lo que escribí. Y él me respondió algo maravilloso. Dice, pero esto es lo que yo leí. Creo que esa es la maravilla que tiene la literatura frente a, por ejemplo, todo lo que es audiovisual. Lo audiovisual ya nos viene, y estamos en la era del audiovisual, ya nos viene cocinado. En la literatura ustedes son dueños, nosotros escribimos, pero después la obra pasa a ser de ustedes. El personaje lo viven ustedes, lo diseñan en su cabeza ustedes, los ambientes, las tensiones. Entonces hay tantos libros como lectores lo lean. Lo que esperamos es que les guste este libro y que lo disfruten. Así que muchísimas gracias. Si les parece, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos? ¿Tenemos unos minutos? Entonces, si les parece, les compartimos la lectura de lo que escribimos. Así por lo menos ven la obra en la voz de los autores. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ariel Sánchez, tercer puesto, tercer premio. Para hacerlo más acotado, vamos a empezar a leer. Espero que les guste. El cuento se llama Noumeno, ¿sí? Es un concepto filosófico, es un concepto kantiano que cuestiona un poco la realidad. Kant se atreve a decir en su época que nosotros creamos la realidad. Más allá de que hoy existen otros conceptos y otros pensamientos donde van a poner ahínco en esta creación de la realidad, ya lo hacía Kant con este concepto. Entonces está desde ahí, y el cuento es un cuento, así que se presta a miles de interpretación, y voy a arrancar para no hacerlo más extenso. Se encontraban almorzando en una pizzería ubicada sobre la avenida Corriente. En esta ocasión, Martín se había sentado mirando a la peatonal en una barra pensada para quienes deseen comer al paso. Era la segunda vez en la semana que elegía pizza y un vaso de gaseosa. Aquello no estaba bien, pensó, y como quien tiene una inspiración repentina, giró la cabeza a su izquierda para ver a su amigo. ¿Pensaste alguna vez en escribir? Alejandro se encontraba limpiando su corbata. No podía precisar si le molestaba más haberse pedido empanadas o haberla mordido sin precaución. ¿Cómo? Y ligeramente agregó, no, esa fue siempre tu idea. Desde la facultad que estás dando vuelta con eso. A mí me alcanza con los escritos judiciales. El Colegio de Abogados propone un concurso de cuento libre. Sería una buena excusa para empezar. Volvió su mirada hacia el ventanal. Me parece que deberías intentarlo. No creo que sea tan difícil. Por ahí escuché que se escribe desde lo que se sabe. Creo que siempre hay algo de verdad en los relatos o algo de ficción en la vida. Va, qué sé yo, dijo elevando los hombros mientras volvía a la empanada. No es fácil. Lo intenté varias veces, pero nunca lo puedo terminar. Aunque ahora que lo decís... Con razón, Sócrates no escribió nada, interrumpió Alejandro con el éxtasis de haber descubierto algo extraordinario. Martín lo miró desorientado. ¿No te acabo de decir que se escribe desde lo que se sabe? Ahora entiendo por qué Sócrates no escribió nada, si él no sabía nada. Alejandro empezó a reír negando con la cabeza. Se me acaba de ocurrir algo, dijo Martín al rato. ¿Qué decís? Un cuento donde un hombre que va caminando por la plaza se encuentra una rosa sola en uno de los bancos. A ver, dijo Alejandro señalando la pizza, se te va a enfriar. Un hombre caminando por una plaza pasa al lado de un banco y ve una rosa en soledad, depositada ahí como si nada. Mira a todos lados y no ve a nadie cerca. Exacto, dijo Martín. Ese hombre iba a la oficina, pero como le restaba algunos minutos, se sentó al lado. No podía obviar semejante escena, pero no quiso tocarla. Solo la miró y se preguntó, ¿qué historia contaría? Y ahí empezaría el cuento, agregó Alejandro con ironía, que seguramente será una historia de amor que intenta vencer los obstáculos de la vida y todas esas cosas. Sí,
Martín, sostuvo la mirada a su amigo, pero la historia de amor que contará será la de un abuelo y su nieta. Aquello fue tan repentino que Alejandro no supo qué contestar. Don Gerardo era un hombre de avanzada edad, continuó Martín mientras acomodaba su taburete para quedar de frente a su amigo. Vivía cerca de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, en el único departamento que adquirió junto a su esposa después de una vida dedicada a la panadería, un negocio que supo ser familiar. Su esposa, doña Teo, había fallecido 10 años atrás. Su nieta Renata, por aquel entonces, tenía 8 años. Ella y Teo tuvieron una conexión que iba más allá de lo familiar, era algo espiritual. Cuando doña Teo falleció, don Gerardo, conmocionado por aquel inesperado suceso, no supo cómo tratar con Renata y con el tiempo se fue alejando de su nieta, tanto que cuando ella ingresó a la adolescencia solo se veían en fechas claves. Pasaron los años y doña Teo hizo lo suyo en el mundo de los sueños. Ese día, don Gerardo, al despertar, se dirigió a una florería, eligió la mejor rosa que encontró y fue a la panadería, que ahora era atendida por su hijo. Cuando César lo ve, lo saluda con un beso y un abrazo, pero esta vez su padre no lo soltó enseguida. César entendió rápido aquellas lágrimas, recordó una charla en el desayuno que había tenido con su hija y se preguntó si aquello tendría algo que ver. Don Gerardo, ya un poco más calmado, preguntó por su nieta, a lo que César le dijo que estaba en su casa preparándose para salir. Ese día debía realizar algunos trámites para la facultad. También le comentó que Renata había soñado con él y con su abuela. Don Gerardo no manipulaba el celular y la casa de César quedaba lejos para ir caminando, por lo que su hijo le indicó que se dirigiera a la Plaza Lavalle y que esperara ahí, que iba a mandar un mensajito a Renata para que pase por allá. Don Gerardo se fue con la rosa en la mano y se sentó en aquel banco. Los ojos de Alejandro connotaban conmoción. Conocía muy bien aquella historia. Lo extraordinario es que uno de los dos lo está contando, dijo Ale, y susurró aquel nombre con una leve sonrisa. Martín lo escuchó. En realidad, el relato pertenece a quien lo encuentra. ¿Lo recuerdas? Al final, la historia de don Gerardo y Renata no es sino una construcción imaginaria del hombre que la está contemplando en aquel banco. Bueno, pero esa idea en algún lugar reside, ¿no? Se está contando, pero también es parte de la realidad. Ese es el tema, Ale. Nuestra realidad también es una construcción. Nosotros ponemos nombre a todo lo que nos rodea y a todo lo que nos sucede. Martín tomó un sorbo de aquella gaseosa. Si quitamos eso, ¿qué queda? Sigue estando la rosa, pero inaccesible, respondía Alejandro con una risa incómoda. Entonces, ese hombre idealizará la historia, pero la dejará ahí sin tocarla a quisiera. ¿Qué pasa después? ¿Sigue su camino? ¿Cómo terminó la rosa ahí? ¿Vuelven por ella? Martín dejó de mirar a su amigo para contemplar un perro que vagaba por la calle. El hombre que encuentra la rosa ni siquiera la moverá del lugar. Martín retomaba la conversación. Se irá, pero regresará después del almuerzo para ver si continúa ahí. Lo que pasó fue que cuando don Gerardo vio venir a su nieta por la plaza, se levantó y fue hacia ella. El encuentro fue tan emotivo que se olvidó de darle la rosa y quedó ahí porque después del abrazo de Renata, lo tomó de la mano y lo llevó a la cafetería de la esquina a desayunar. Entonces la rosa seguirá en aquel lugar cuando el hombre regrese. Ojalá, dijo Martín, pero eso depende de doña Teo. Si ella quiere contar esta historia, hará que la rosa quede hasta después del almuerzo. Y si no, es porque prefirió que la tenga Renata como un recordatorio de su presencia. Pero ya lo estamos contando, infirió Alejandro. O no, aclaró Martín. O tal vez ya lo está haciendo doña Teo. Esta idea de que doña Teo se apareció en sueños y decide si se cuenta o no esta historia es muy ficticio para ser basado en la realidad. No sé, como que de golpe todo me parece poco creíble. Ale, a todos nos pasó algo que nos cuesta contar porque no encaja en lo real. Martín hizo un gesto de comilla con las manos. Alejandro quiso rebatir aquello, pero sabía que su amigo tenía razón. Hay momentos en que nos resignamos y lo aceptamos. En otros,
lo llamamos casualidad. Creo que los cuentos no agregan nada, al contrario, se animan a contar aquello que creamos. Posó su mano sobre el hombro de su amigo y bajando la voz añadió, y creemos. Martín encaró a la puerta. ¿A dónde vas?, dijo Alejandro al ver la reacción ávida de su amigo. ¿Cómo a dónde voy?, dijo elevando la voz por sobre el sonido de la calle y todavía con el saco en la mano. Voy a ver si volvieron por la rosa. Para el jajón, Ceferino no usó traje, no tenía. En la cochería ofrecieron alquilar, pero Erika respondió que no, que alquilarle un traje al muerto le parecía más patético que alquilarse un vestido de novia. ¿Segura, ma, vas a hacer velorio?, le preguntó Lucas. Todo venía pasando en automático, dejándose guiar por lo que la mujer, la vendedora, les decía que se estilaba. ¿Y qué se hace si no hay velorio? ¿Lo dejan así? ¿No hay que enterrarlo? ¿Enterrarlo o quemarlo? Pero también podés no hacer nada, firmás los papeles y ya está. Erika pidió estar sola para pensar. A solas no se pudo, porque la cochería era un lugar pequeño, pero le pusieron una silla contra la pared, apartada, para generar una ilusión de intimidad. La vendedora seguía en su escritorio, donde había una carpeta con fotos de posibles cajones. Aunque las opciones iban de la más modesta hasta otras sofisticadas, en todas el estilo era una, que apuntaba al sector con el que la cochería trabajaba. Es decir, a nadie se le hubiera ocurrido que en alguno de esos cajones podría llegar a velarse el cuerpo de, por ejemplo, una actriz o un presidente. Quiero que lo quemen y que haya velorio, definió Erika. Lucas se tranquilizó. Hasta ese momento temía lo que su madre podía llegar a pedir. Desde siempre, desde chico, había asumido que su lugar era, en general, ser nexo entre su madre y el mundo. No, mamá, no se puede. Sí, mamá, tenés que hacerlo. Es verdad, mamá, el abuelo está muerto. La vendedora empezaba a explicar precios y opciones. Hagamos lo más barato dentro de lo que se estila, la interrumpió Lucas. Y así, sin mucha preparación y sin merecerlo, Ceferino Cuesta tuvo su velatorio, que empezaba a las 9 de la noche. La cochería pidió los datos de allegados al muerto para hacer una cadena y la convocatoria fue un éxito. Mucha gente se acercó a saludar. Erika se quedó dormida en una sala para familiares donde había un sillón modesto pero suficiente. Lucas se encargó de recibir y saludar a todos. Al día siguiente, 12:15 del mediodía, con la documentación en regla, dejaron en el cementerio de la Chacarita el cuerpo de Ceferino en un cajón estándar vestido de jogging para su turno en la cremación. Erika y Lucas caminaron del brazo los pasillos arbolados, lento, en silencio, hasta la puerta, como si una bolsa de piedras se les fuera descargando en cada paso. Los colectivos paraban y seguían, la gente salía a borbotones por las bocas del subte y al cementerio parecía que solo entraba gente, que nadie salía. ¿No es el Chino Funes?, le dijo Lucas, mostrándole al vendedor de un puesto de comida. Erika sonrió. Si el Chino Funes viviera a esa altura, hubiera tenido alrededor de 150 años, aunque había que reconocerle el parecido. ¿Sería el hijo? ¿Qué cosa, el destino? Tu papá vende panchos en Retiro y vos terminás vendiendo panchos en Chacarita. ¿Quién pudiera tenerlo todo tan clarito, tan previsto de antemano, tan seguro? Quiso pensar que sí, que la vida era un hilo de sentido y coherencia y que por eso, mientras adentro estaban quemando a su padre, afuera se cruzaban al hijo de Funes. ¿Será el hijo? No podía ser más que una casualidad, o sus propias retinas inventándose un panchero igual a Funes. No podía ser el hijo de quien, cuando eran una chica y un nene, amuchados en un rincón de la terminal, les dio su propia campera y 2 hamburguesas. ¿Estás sola, nena? Lucas recordaba hasta el tono de voz. Erika dijo que sí, que estaba sola. Mintió su nombre y el del nene. Balbuceó motivos para no querer volver a casa.
para Funes fue suficiente. Durante el tiempo que vivieron en retiro, días que fueron meses y después años, nunca le faltó comida ni compañía. ¿Segura no querés que avise a nadie? ¿Y el nene? No tenemos a nadie, gracias, Funes, contestaba Erika cada vez que le preguntaba. Erika miraba al panchero del cementerio como si fuera posible, como si la vida no fuera una sucesión de intentos fallidos, caminos cortados, acciones interrumpidas. Pensaba que nada podía ser tan malo si el destino la volvía a cruzar con Funes. Lucas, en cambio, lo veía cada vez menos parecido y se arrepentía de haberlo dicho. Fueron hacia el puesto. De cerca el hombre no se parecía en Funes en nada, pero ni un poco. ¿Qué les doy?, preguntó frotándose las manos. En un cartel estaba el precio de cada cosa y, a modo de ejemplo, colgaban botellas plásticas vacías. Yo una coca, dijo ella. Un pancho solo, dijo Lucas, señalando la olla humeante. Caminaron hasta una parte más tranquila y se sentaron sobre el cordón. Lucas partió el pancho y le dio la mitad. 30 años atrás repetían esa escena a diario. Sabes que me gusta con papitas, a mí no. De vuelta Erika sonrió. Probó la bebida y le pasó la botella a su hijo. Comieron despacio, como si el tiempo se estirara o más bien retrocediera a esa chica y ese nene, también sobre el cordón, también sentados, como si de golpe volvieran a ese punto para tomar otro camino, otras decisiones, cometer otros errores, una vida distinta a la que tuvieron. Lucas le apoyó la mano en el hombro y en esa mano Erika apoyó su cabeza. Ya no había motivos para temer. Se escuchó pasar de lejos una ambulancia. Gracias. Bueno, para cerrar, el título es 11 historias, 12 árboles. Cada familia tiene su historia oficial llena de vacíos, mentiras piadosas, exageraciones y verdades a medias. Historia edulcorada para ser escuchada de chicos y asumida de grandes. Pero también está la otra, convenientemente silenciada puertas adentro. Esa que muchos conocen, pero que solo cuentan algunos en el bar de la esquina, cuchicheando, con la mirada esquiva y una sonrisa maliciosa dibujada en el rostro. El capítulo más interesante de mi historia familiar es el de mi abuelo materno. El abu, como le decía yo, o el señor comisario, como lo llamaban los demás. Crecí en su vieja casona. El jardín tenía casi un cuarto de manzana. Poco más de la mitad lo ocupaba la huerta, donde reinaba mi abuela. Allí los nietos formábamos su corte de felices ayudantes. Separado por una verja de madera pintada de color negro, estaba el jardín de los naranjos, dominio exclusivo de mi abuelo, al que teníamos prohibido entrar, excepto cuando él nos llamaba para contarnos algún cuento. Como nieto mayor, tuve el privilegio de escuchar una y mil veces cada uno de sus relatos fantasiosos y macabros, esos que ponían de mal humor a mi abuela. Historias secretas que solo él conocía y que fueron aburriendo a mis primos, aunque a mí me atraparon de tal forma que hasta definieron mi vida adulta. Mi abuelo había plantado con orgullo, a lo largo de los años, 12 naranjos. Los regaba, los podaba, los curaba y en especial les hablaba. Más de una vez lo observé desde la galería de la vieja casa, dándoles pequeñas palmadas a los troncos mientras susurraba, como quien se confiesa ante un amigo o quizás como quien regaña con sorna a un enemigo. Una noche, a la luz de la luna llena y en presencia de todos mis primos, me designó guardián del jardín. Rodilla en tierra, juré defenderlo y no permitir jamás que los naranjos fueran talados. Con el paso de los años fui anotando en un cuaderno de espiral cada una de las 11 historias que él repetía. La del panadero que abusaba de sus hijas, la del joyero que se aprovechaba de las viudas para darles préstamos usurarios y quedarse luego con sus casas,
La del ladrón que al atracar la cooperativa había matado a sangre fría a 2 empleados, la del viejo boticario que preparaba venenos para ciertos clientes, la del intendente que había robado el tesoro de la municipalidad. Yo registraba cada dato, cada detalle. Descubrí que todas las historias terminaban con la desaparición de los villanos. Misteriosamente abandonaban el pueblo, se fumaban, nunca más se sabía de ellos. Mi abuelo le echaba siempre la culpa al sacapresos. El abu murió cuando yo era adolescente, poco antes de que me viniera a estudiar a Buenos Aires. Viví en varias pensiones, esas a las que uno lleva unas pocas cosas, entre las que nunca faltaba el cuaderno con las 11 historias. Tiempo después la familia decidió alquilar la casa. Frente a cada inquilino cumplí con el mandato de mi abuelo. Viajaba al pueblo y me apersonaba en la inmobiliaria para asegurarme de que en el contrato figurara que los naranjos no debían ser talados. Pasaron varias décadas hasta que decidimos vender la casa. El pueblo se había convertido en una ciudad pujante gracias al boom de la soja y ese cuarto de manzana en pleno centro era codiciado por todas las constructoras. En la escribanía se rieron con ganas cuando en voz baja pedí que en la escritura se prohibiera talar los naranjos. Admito que los fajos verdes sobre la mesa de reuniones facilitaron la claudicación de mi juramento infantil. Vaya tranquilo, licenciado, me dijo uno. Pensábamos que era antropólogo, pero resultó ser un amante de la botánica, se burló otro. Pedí permiso para entrar por última vez a la vieja casona. Ahí seguían firmes los 12, incólumes, dando esas naranjas agrias que mi abuela nos había prohibido comer. Agrias como la muerte, decía ella, negándose a usarlas para hacer mermelada. Me tomé el tiempo necesario para susurrarle una historia a cada uno. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. 11 historias, 12 árboles, como que el último quedaba huérfano. Pasaron algunos años y crisis económicas hasta que la constructora demolió la casa de mi infancia y las palas mecánicas arremetieron contra los naranjos del abuelo. Pero la fuerza del progreso se topó con el freno de la justicia cuando apareció un esqueleto. Jefe, no hace falta que usted vaya, el pueblo está lejos, me dijo uno de mis ayudantes cuando llegó el requerimiento para que el equipo de antropología forense se presentara en la obra. Le respondí con una sonrisa de resignación. Durante todo el viaje recordé con vergüenza y amargura el juramento que había traicionado. No me costó guiar al chofer hasta los escombros del caserón. Tampoco necesité que me indicaran dónde habían encontrado el esqueleto. Todavía estaban expuestas las raíces recién arrancadas. Fui directo hacia donde había estado el naranjo más antiguo. Organicé el trabajo y sin pensarlo le pedí a mi equipo que preparara 11 fichas, una por cada cadáver. Me miraron sorprendidos porque solo había uno a la vista. Marqué cada lugar y en poco tiempo encontramos al ladrón de la cooperativa enterrado con 2 proyectiles a modo de recordatorio de sus 2 asesinatos. Luego apareció el usurero con una alcancía de metal entre los huesos de las manos. El tercero había sido enterrado con 2 muñecas y así fui descubriendo poco a poco a cada uno de los 11 protagonistas de la historia de mi abuelo. Cuando el equipo llegó al lugar donde había estado plantado el último de los árboles, les pedí que hicieran una pausa. Me quedé solo, mirando la tierra a punto de ser removida. 11 historias, 12 árboles. Y sin saber cómo ni por qué, recordé esa cena de fin de año, cuando en el jardín solo había 11 naranjos. Imágenes difusas. Yo era apenas un niño. Poco antes de las 12 llegó el hermano de mi abuelo para brindar con la familia. Ahí viene el sacapreso, dijo el comisario, sin que yo pudiera entender qué significaba esa palabra. Después del brindis, casi todos salimos al jardín a mirar los fuegos artificiales y a escuchar los petardos. Uno de ellos sonó más fuerte que los demás, como si hubiera explotado dentro de la casa. Nunca más vi a mi tío abuelo. La historia oficial
Cuenta que los hermanos discutieron esa noche y que él abandonó el pueblo para nunca más volver. Llamé a uno de mis ayudantes y le pedí que preparara una ficha más, la 12ª. Comprendí en ese momento que desde el día en que había traicionado ese viejo juramento de la infancia, la verdadera historia de mi abuelo, esa que se había mantenido enterrada por tantas décadas, comenzaba al fin a ver la luz. Bueno, muchísimas gracias a los tres autores. Es un lujo y un honor haber contado con la lectura de sus obras. Quiero por último destacar la presencia de quienes especialmente nos están acompañando. Acá veo al doctor Darío Reynoso, juez en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo de la ciudad, me salió. Se encuentra presente el señor secretario general del Colegio Público de la Abogacía de la Capital, doctor Martín Casares. Se encuentran también las consejeras del Consejo Directivo del Colegio, doctoras Alejandra Perrupato, doctora Mónica Lovera, quien a su vez integra actualmente la Comisión de Cultura, al igual que el doctor Gonzalo Medina. Muchas gracias. Y fundamentalmente quiero agradecer a todos y todas los colegas que se sumaron a esta iniciativa, a este concurso, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a ver si podemos este año lanzar, como acá ha pedido del doctor Albornoz, un nuevo concurso. Y bueno, y a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos pronto. Y por último, al salir van a recibir un ejemplar de cada libro. Y también acá a pedido de la organización de la feria tendríamos que ir desocupando porque no, continúa otra presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes.